Ok, buenos días. Los saludamos. Mi nombre es Nelson David Muñoz, soy profesor del Politécnico Colombiano Jaime Sasaka David. Los voy a acompañar en la presentación del workshop de robótica y automatización en el marco del Infonor 2021 que se está desarrollando actualmente. Eh, en esta oportunidad vamos a presentar, la primera conferencia del workshop a cargo del ingeniero Ricardo Pérez Sánchez. Eh, Él es académico, profesor académico de la Universidad Católica del Norte en Chile, también director de los laboratorios del Departamento de Computación e Informática, y nos va a acompañar con una conferencia que se denomina Desarrollo de las tecnologías IoT en las actuales empresas del norte de Chile, un caso de éxito para la empresa QIS. Entonces, los dejo con el profesor Ricardo Pérez, que amablemente nos va a hacer esta presentación. Adelante, Ricardo. Ya, muchas gracias, Nelson. Buenos días. Bueno, como me presentó Nelson recién, yo soy profesor del Departamento de Ingeniería de Sistema y Computación de la Universidad Católica del Norte y he querido entregar esta charla porque creo que es un tema que hoy día suena en todas partes. Es un tema cada vez más en boga y tiene dos objetivos. La charla esta, se supone que vamos a tener una audiencia con eh, bastantes estudiantes, digamos, y colegas del área. Entonces tiene dos objetivos. Un objetivo es generar una presentación en general respecto a los términos de IoT, qué significa, y luego mostrarles, bueno, un poco qué es lo que se está haciendo en Chile desde el punto de vista nuestro como Universidad Católica del Norte, eh, y mostrarle específicamente un caso que en este minuto para mí es un caso de éxito porque es un proyecto que está terminando. Estamos comenzando la marcha blanca y hasta ahora todo ha estado muy bien, ¿no? Así que esa es la charla. Se va a tratar de IoT, pero primero va en forma general. Bien, entonces, ¿qué cosas veremos realmente hoy día? Primero quiero hablar de un poco de algunos conceptos. Primero le voy a entregar algunos conceptos que los estamos escuchando por todas partes. Y luego vamos a comenzar a revisar algunos de estos temas específicos, como qué es IoT, qué es una aplicación IoT y cómo es. Cuando digo cómo es cómo se arma, qué es lo que se hace para que nosotros digamos que tenemos una aplicación IoT. Mm, También un pequeño análisis, la verdad que este es un slide nomás, un análisis de qué podríamos estar esperando en el futuro, digamos, de todo esto que está apareciendo, que nos está dejando de ser casi evolución, más de revolución, está apareciendo por todas partes. Y luego me voy a centrar un poquito en lo que está sucediendo en Chile en este momento, que tampoco es tanto, pero sí ya están ocurriendo cosas. Y finalmente les voy a presentar ese caso de éxito, está mal escrito, pero de éxito en Chile. Bien, conceptos actuales que estamos escuchando mucho. Por ejemplo, Smart City, Smart Industry y por supuesto el término IoT. La verdad que estos conceptos, si bien por ahí tenemos un concepto más grande que se llama Industria 4.0, ¿ya? Estos conceptos están muy relacionados entre ellos y la verdad que simplemente el crecimiento o la aplicación del tema IoT, cómo se va convirtiendo en un momento en Smart City o en Smart Industry. Entonces vamos a empezar a intentar explicar cómo primero aparece este tema IoT, cómo este tema IoT nos aporta a nuestra vida diaria, y de esa manera se va convirtiendo en lo que luego vamos a llamar Smart City, Smart Industry. ¿Ya? Bien, primero, ¿qué es lo que es Internet de las cosas? IoT. ¿Ya? Tener claro qué es lo que es, colocarnos de acuerdo qué es lo que es. En primer lugar, al decir que es Internet de las cosas, en el fondo estamos hablando que son la conexión de cosas a Internet. ¿Ya? En el fondo eso dice el nombre, Internet de las cosas, o sea, cosas conectadas a Internet. Y la gracia es que estas cosas se pueden comunicar entre ellas, pueden interactuar, ¿ya? Y lo importante es que cada uno de estos sistemas están dirigidos a apoyar las actividades de los seres humanos. Puede ser en el ámbito
privado, público o en el ámbito industrial incluso. Entonces, en realidad, son cosas que están conectadas a Internet, que interactúan entre ellas y que tienen por misión apoyar a las actividades del ser humano, tanto en el ámbito privado, público o industrial, si lo queremos ver así como una definición que yo estoy generando ahí. Entonces, lo primero que ver, ya que son conexión de cosas a Internet, quizás sería bueno definir qué es una cosa. Cuando uno dice cosa, porque escucha demasiado así Internet de las cosas. ¿Qué es una cosa? La verdad que si nos concentramos específicamente en el concepto de IoT, o sea, perdón, en el concepto de IoT, porque podemos analizar cosas desde distintos puntos de vista, pero veamos desde el punto de vista IoT. Si hablamos de una cosa, para nosotros es cualquier elemento que puede interactuar con su entorno, ya para generar algún beneficio a la actividad humana. Por ejemplo, cuando vamos a hablar ahora de un televisor, ¿ya? Para nosotros un televisor va a ser una cosa, porque de alguna forma nos entrega algún beneficio a nuestra actividad humana. Un teléfono va a ser una cosa, una lavadora es una cosa, un refrigerador, un semáforo en la calle es una cosa, porque es una tecnología, es algún elemento que está interactuando con el entorno, con el objeto de generar algún beneficio a la actividad humana. Entonces, para nosotros, cosa va a ser cualquiera de esos dispositivos, de esos elementos, cualquiera que esté orientado a generar algún beneficio en la actividad humana. ¿Ya? Entonces, eso va a ser una cosa. Ahora, ¿cómo las cosas pueden interactuar? Porque yo te dice que las cosas interactúan entre ellas, ya pueden interactuar entre ellas. Entonces, estas cosas tienen en sí algo que les permite interconectarse, algo que les permite interactuar. Y ese algo es un computador, ¿ya? Es un computador que tiene la inteligencia o las capacidades, más que la inteligencia, tiene las capacidades para hacerlo. Y ese computador, al estar metido al interior de esa cosa, le da la característica de inteligente esa cosa, o de smart, porque a nosotros nos gusta mucho utilizar términos más norteamericanos, smart. Por ejemplo, si tenemos un reloj y le colocamos un computador en el interior, ahora se nos convierte en un reloj inteligente o un smartwatch. Si tenemos un televisor, una cosa televisor, y tiene un computador en el interior, ahora ya no le llamamos televisor, le llamamos Smart TV, ¿ya? O sea, un televisor inteligente. Y así, pues, o sea, a cualquier cosa, si tenemos un teléfono y le vamos a colocar un computador en el interior, le llamamos smartphone, o sea, un teléfono inteligente. Entonces, cualquier cosa que en su interior tenga un computador, para nosotros esa cosa va a ser inteligente. Y como esa cosa es inteligente, ya tiene las capacidades de interactuar y conectarse unas cosas con otras. Entonces, para que una cosa pueda ser parte de IoT, tiene que tener en su interior un computador, ¿ya? Ahora, el computador que tienen las cosas, y eso es interesante, eso es un capítulo que podríamos estar aquí horas hablando de él también. El computador que tiene sus cosas en su interior, este elemento, la verdad que tiene algunas características específicas. En primer lugar, no tiene pantalla, no tiene teclado, eso lo tenemos claro, ¿cierto? Es pequeñito, es de bajo consumo. Y luego vamos a ir viendo un poquito más, tiene algunas características específicas, por ejemplo, este computador, más que un computador de propósitos generales, que el que utilizamos nosotros para conectarnos a Internet, que el que utilizamos nosotros para correr un juego o ver quizás un partido de fútbol, ¿ya? Ese tiene una función específica. Tiene una función específica ese computador y por lo general se le denomina, por lo tanto, computador dedicado, porque se le ha dado una tarea en particular. Y otra característica importante que tiene estos elementos, estos computadores dedicados, estos pequeños computadores que están al interior de las cosas, que también tienen la capacidad de adquirir datos o de entregar datos hacia el exterior, o sea, de interactuar. Tienen canales que le permiten interactuar con el exterior. Entonces, eso sería hasta ahora una cosa, ¿ya? Sería una cosa inteligente ahora, que sería cualquier elemento que aporta al ser humano, pero que en su interior tiene un computador. Bien, y ese computador que tiene las cosas, ¿cómo es? ¿Qué características tiene? ¿Ya? En primer lugar, como le decía yo,
no es grande, sino que es pequeño. Es muy pequeñito, pero eso no le quita lo poderoso. Es bastante poderoso, ¿ya? Como no tiene que estar soportando sistemas operativos pesados, complejos, para poder ejecutar muchas cosas a la vez, es posible cargarles pequeñas cosas y orientarlos específicamente a lo que nosotros queremos, ¿ya? Ahora, por lo general nosotros a estos elementos le llamamos también sistemas embebidos. Por lo general le llamamos sistema embebido también. Como les decía, una de las características importantes es que aparte de tener el computador, aparte de tener un computador completo, estos tienen memoria RAM, memoria ROM, todas esas cosas, tienen también los elementos que le permiten interactuar con el entorno. Nosotros a estos computadores le vamos a llamar, por lo general, le vamos a llamar sistemas embebidos. Por lo general le vamos a llamar sistemas embebidos. Entonces, este computador, aquí tengo algunas fotos, como pueden ver en la presentación, de algunos computadores bastante famosos, por ejemplo, el Raspberry. ¿Ya? El Raspberry es un computador muy famoso que lo podemos programar y le podemos hacer que ejecute algoritmos bastante complejos que nos permitan hacer interactuar estas cosas con el entorno. ¿Ya? Al lado izquierdo tenemos uno de estos muy pequeño, la verdad que no es más grande de unos 4 o 5 centímetros por cada lado, y la verdad que tiene el poder de cualquier computador, tiene, como pueden ver, puertos USB, conexión a pantallas grandes, y tiene grandes capacidades. Todos los pines que tienen una orilla es lo que le da la capacidad de interactuar con su entorno, que por lo general en este tipo de aparatos se llaman los GPO, que son los canales de entrada-salida por los cuales interactúa este computador pequeño con su entorno. ¿Ya? A estos computadores pequeños, nosotros en forma genérica le llamamos sistemas embebidos. ¿Ya? ¿Por qué le llamamos sistemas embebidos? Porque ellos en sí no son un sistema. Fíjense que el computador, el notebook, en sí es un sistema. Yo pudiera trabajar nada más que con el notebook y estar ejecutando una planilla y realizando una tarea con ese notebook. O sea, el notebook es un sistema. Sin embargo, estos elementos no son un sistema, sino que son partes de una cosa. Son partes de algo que le permite entregarles la inteligencia. Y como están embebidos en algo que es más grande que ellos y que tiene una acción más grande que ellos, entonces se les denomina sistema embebido. Porque están al interior, embebidos al interior de la lavadora, embebidos al interior del televisor, están embebidos, están en el interior. En el lado izquierdo, perdón, en el lado derecho, les muestro yo una Raspberry que incluso en este caso, y la deben conocer muchos de ustedes, le podemos conectar una cámara de video, incluso este aparatito pudiera hacer algunos niveles de procesamiento de imágenes, siendo tan pequeño como lo podemos ver aquí, que son no más grandes que algunos dedos. Ahora, inclusive en este minuto hay sistemas embebidos que son bastante más pequeños que esto, bastante más pequeños que esto, y también que tienen grandes capacidades. Una de las grandes ventajas que tenemos hoy día de los sistemas embebidos quizás sea justamente el bajo costo que hoy día estamos logrando, digamos, tener para poder generar aplicaciones. Bien. ¿Qué es lo que es una aplicación IoT? Ahora tenemos cosas, como las podemos ver acá, que tienen en su interior, tienen computadores que le permiten interactuar con su entorno, pero una de las interacciones importantes que realiza el sistema embebido, una de las grandes capacidades que tiene el sistema embebido, es que tiene la capacidad de conectarse, de conectividad. Entonces, es el sistema embebido quien le da a esa cosa la capacidad de conexión. Bueno, yo le estoy colocando aquí Internet, la verdad que no tiene por qué ser Internet, puede ser una red, una nube privada, ¿ya? Pero en realidad es el sistema embebido el que permite llegar a un gran enlace de comunicación para poder conectar con otras cosas o interactuar entre ellas. Y es así entonces que una aplicación IoT
en el fondo es un conjunto de cosas, como lo vamos viendo aquí, que son sensores en particular. Algunos de esos pueden ser un poquito más complejos, GPS, otros sensores específicos, una cámara de video, pero es el sistema embebido el que le da la posibilidad de algún nivel de procesamiento, y aparte del nivel de procesamiento, le da la capacidad de enviar esos datos a una nube. ¿Qué sucede en la nube? En la nube lo encontrarán luego algunas aplicaciones específicas, que las podemos tener estas aplicaciones en el mundo del teléfono móvil o en el mundo de la computación. ¿Ya? Entonces, eso sería. Bien, esto sería una aplicación IoT. Entonces, las aplicaciones por lo general, el usuario interactúa a través de un computador o a través de un móvil o a través de un tablet con esta red. Bien, muchachos, cuando estamos aplicando estas... disculpen un poquito, voy a cerrar porque hay mucho ruido desde la... Tenía la ventana abierta y hay demasiado ruido. Bueno, cuando están estas cosas interactuando a través de estos elementos, y estas tecnologías nos facilitan nuestra vida en nuestra casa. Por ejemplo, cuando estas cosas al interactuar nos permiten encender una luz, encender la regadera en el patio, encender algún ventilador en forma automática, entonces nosotros decimos que estas cosas inteligentes nos han permitido facilitar nuestra vida al interior de nuestra casa, y por lo general a ese concepto uno dice que está trabajando con Smart Home, en este caso, que sería casa inteligente, porque ha incorporado estas cosas que interactúan al interior de la casa. Pero también estas cosas inteligentes que interactúan nos van generando facilidades en nuestra vida a nivel ya un poquito más allá, a nivel del barrio, a nivel de nuestra ciudad, ¿ya? Por ejemplo, los semáforos inteligentes, los que nos permiten interactuar, digamos, respecto a la cantidad de tráfico que exista, o cosas de ese estilo. Entonces, cuando esta inteligencia va llegando al sector público, ya cuando esta inteligencia va llegando a los edificios, por ejemplo, comenzamos a hablar ahora de edificio inteligente, ¿ya? Y de ese tipo de cosas. Hoy día se ha incorporado bastante estos términos de IoT en el tema de los edificios. Hoy día los edificios tienen bastante inteligencia y nos permiten estar detectando, por ejemplo, humo, temperatura, estar avisando, estar analizando desde cámara e imágenes, y estar avisando algunos lugares, algunos puntos donde está conectado, para poder tener, como les decía yo, esto orientado a tener una vida un poquito más fácil, más cómoda respecto a estas cosas. Bueno, también se ha incorporado un poquito más allá en la utilización, digamos, como les decía, de semáforos, pero también en la utilización de jardines públicos. Se ha incorporado esta tecnología también en la vigilancia, en las calles, centralizada, digamos, a través de un centro especial de vigilancia. Se ha ido optimizando un montón de cosas que permiten, por ejemplo, disminuir el daño al medio ambiente. Entonces, cuando estamos utilizando estas tecnologías que se nos están orientando, digamos, ahora a tener una ciudad más cómoda, una ciudad más fácil de habitar, decimos que estamos incorporando el concepto de Smart City, que sería una ciudad inteligente. Entonces, es el concepto de ciudad inteligente cuando empezamos a interactuar con todas estas cosas, digamos, y las hacemos interactuar entre ellas para lograr tener una vida más cómoda a nivel de nuestra ciudad. Bueno, estas tecnologías han logrado llegar además a la industria. Con estas tecnologías hoy día, con muchas de estas tecnologías hoy día podríamos estar mirando en una sala de control, por ejemplo, podríamos estar viendo el comportamiento, digamos, de los niveles de los niveles de combustible, de los niveles de aceite, digamos, y cosas de ese estilo, de los camiones que pudieran estar en una planta. Pudiéramos estar revisando, digamos, las velocidades en una correa transportadora o el comportamiento de una correa transportadora desde un lugar central. Entonces, toda esta tecnología nos ha permitido
mejorar, digamos, la comunicación, interactuar en forma más fácil, facilitar la vida al ser humano en la industria. Y este concepto aplicado en eso, ahí es cuando estamos hablando del concepto de Smart Industry. Hoy día el concepto de Smart Industry, la verdad que, o industria inteligente, la verdad que es un concepto que recién en Chile está partiendo, digamos, está teniendo yo diría que recién estamos tímidamente partiendo en Chile, si bien se han hecho avances importantes, ¿ya? Pero creo que recién estamos todavía comenzando en este tema. Bien, si tenemos una visión, he tratado de ver hacia dónde va este tema, analizar con todo lo que tenemos, hacia dónde vamos, hacia dónde vamos. Y yo creo que por las sendas que vamos, estamos orientando a otro concepto que se llama Smart Life. No es mío este concepto, sino que lo leí en alguna parte y me encantó. ¿Qué significaría vida inteligente? Yo creo que ya teniendo incorporado nuestros elementos, nuestras cosas a Internet, interactuando entre ellas para hacernos desde nuestra casa la ciudad más cómoda, la industria más cómoda, en el fondo el ser humano va a estar en un entorno donde la tecnología lo está apoyando en todos los ámbitos. Yo a eso le digo que nos estamos acercando a un concepto importante que en este caso yo le llamo vida inteligente. Yo creo que la tecnología se acerca a colaborar en todos los aspectos en las actividades del ser humano. Entonces eso es una visión en general hacia dónde apuntan estos conceptos, y he tratado de explicarle un poquito el tema de los conceptos de IoT, que ojalá les puedan haber quedado más o menos claro. Bien, en Chile tenemos una publicación ahí, hecha en el 2019, donde dice que la verdad que IoT se va a convertir o se ha convertido en el gran aliado de las empresas. La verdad que esta visión es correcta, esta visión es interesante, aunque se dijo hace 2 años atrás, es interesante porque la verdad que si hay alguien que ha comenzado a incorporar fuertemente IoT en sus actividades, son las empresas justamente. En la segunda región, cada vez se está demandando más en el mercado regional soluciones que permitan enfrentar algunos problemas, ¿ya? Y fíjense que en este minuto, el problema que tenemos nosotros, que si la demanda ha aumentado bastante en estos temas de IoT en nuestra industria, no tenemos, no sé cómo será la realidad en Arica, no en la primera, segunda. En la segunda región, no tenemos nosotros un mercado que ofrezca soluciones de IoT a nuestras empresas de la región. Fíjense que si bien nos plantean constantemente la necesidad de las soluciones de las empresas, finalmente las empresas de la región acuden a prestadores de servicios extranjeros que para que les solucionen sus problemas, y el tremendo problema que tenemos ahí, que cuando llega una empresa extranjera a ofrecer estas soluciones, finalmente tenemos que las soluciones nunca son ad hoc con respecto a las necesidades. O sea, significa que las soluciones que nos trae una empresa que viene del extranjero con una solución IoT no va a cubrir totalmente las necesidades de las empresas locales. Entonces, desde este punto de vista, yo pienso que en este tema IoT todavía nos falta bastante que hacer en Chile, bastante que hacer. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros como Universidad Católica del Norte? ¿Ya? Fíjense que hace un tiempo atrás presentamos un proyecto Corfo, que es un programa de apoyo a la generación de emprendimiento en IoT. La idea es ayudar a los jóvenes, nosotros ya estamos viejos, ya pasó la cosa más nosotros, ayudar a los jóvenes a entender mejor este mundo del IoT y a tratar de encender la llama del emprendimiento en estos temas para ver si es posible que en un futuro, ojalá lo más cercano posible, podamos disponer en Chile, en el norte, en la segunda región, ¿por qué no en Arica también? Podamos disponer de empresas entregando de estos servicios, que sean servicios que estén orientados específicamente a los problemas de esta región. Entonces se preparó, la verdad, que este programa bastante interesante, en el cual se les entregó un curso a un grupo de muchachos, y hoy día les puedo decir que desgraciadamente por los problemas de pandemia
No fue como se había planificado, pero sí tuvimos al inicio 30 participantes divididos aproximadamente en 10 grupos, con lo cual debíamos terminar con 5 desafíos, aproximadamente 5 grupos, y terminamos con ellos. Y la verdad que podríamos decir que ahora tenemos que ir, por supuesto, a las nuevas etapas y ayudar a esta gente a poder emprender ya en estos temas, pero creo que tenemos un grupo importante de personas que ya jóvenes, que están recién saliendo de la universidad y que ya están mirando este tema de IoT como un emprendimiento. Aquí yo quise presentar un poquito el programa de formación. La verdad que lo dividimos en 3 partes, y cada una de estas partes en 3 partes a la vez. En primer lugar, en forma horizontal, les puedo explicar que lo dividimos primero como un taller IoT en general para aunar conceptos, para explicar los conceptos de lo que es IoT, y luego dividimos en 3 áreas que son como las que visualizamos que están involucradas en las aplicaciones IoT. Primero, el desarrollo de aplicaciones móviles, que es un tema específico. Luego, todo lo que tiene que ver con la adquisición de datos y la transmisión de datos para las aplicaciones IoT. Y finalmente, la comunicación, que es lo que permite interactuar este elemento entre uno y otro. Entregamos primero en cada uno de estos un módulo absolutamente teórico. Segundo, fue un módulo teórico práctico, trabajando con simuladores. Y por último, cada uno de estos tenía un módulo totalmente práctico, que desgraciadamente práctico no se llevó, por lo que ya saben, lo de la pandemia. Por lo tanto, por eso yo decía que no terminó como corresponde. La idea nuestra es volver en forma cíclica a presentar este programa y volver a comenzar a ir preparando grupos de jóvenes en estos temas. Bueno, eso es lo que hicimos en la Universidad Católica del Norte. Yo les puedo hablar de hasta, yo diría, unos 4 años atrás había escuchado mucho esta famosa triple hélice de la vinculación, gobierno, empresa, universidad, pero yo diría, o me he dado cuenta, que en este momento, por lo menos en esta región, yo diría que está comenzando a funcionar. Yo les podría nombrar varios, en este caso le traigo un tema, le voy a explicar uno en particular, pero conozco ya varios temas donde la universidad, junto con la empresa privada y colaborando el gobierno, se han empezado a preparar proyectos donde ya se están incorporando estos temas de IoT fuerte en la industria, y por fin la empresa, si no es la gran empresa, pero por fin la empresa, mediana empresa por lo menos, ya está pensando que las universidades le puede ayudar a resolver sus problemas, ¿ya? En particular, les voy a presentar un sistema que es un sistema de trazabilidad de activos o de TMA inteligente, como le pusimos, ya que en términos generales se trata de lo siguiente. Voy a ver si tengo aquí explicada esta parte. Sí, se lo voy a explicar. Bien, este es un proyecto que la verdad que quien lo pide, ¿ya? Quien es el cliente, es una empresa que se llama QIS, ¿ya? Y al proyecto se le puso el nombre Innovando con Industria 4.0, la minería de la región de Antofagasta, ¿ya? La verdad es que esta empresa tiene una historia bien interesante que yo se las voy a contar así cortito para que puedan entender un poquito el objetivo. Esta empresa parte, hace ya quizás 11 años, 12 años atrás, con la idea de generar estos pallets que nosotros vamos viendo toda vez que nosotros vamos, ya sea a una feria, a un mercado, a una tienda, vemos unos pallets de madera donde se montan cajas, cosas encima, y a través de unas máquinas especiales se levantan y se trasladan a través de esos pallets. Esta empresa, hace varios años atrás, como le decía, como 12 años atrás, se dio cuenta que se necesitaban hacer cosas así, pero para colocar las cosas de la industria, las cosas pesadas de la industria. Ya no una caja de manzana como aquí, una cosa así, sino que un motor, un trozo de correa, ¿ya? O algunas cosas que tienen pesos tan grandes que pueden llegar a varias toneladas. Entonces esta empresa dijo, se me ocurre hacer cosas similares a estos pallets, pero tal vez los pudiera hacer de fierro, ¿ya? Para que tengan la fuerza suficiente. Y la verdad que comenzó a realizar pallets muy similares
a los de madera que se conocen, pero de fierro. Se le ofreció a la industria, específicamente a BHP, bueno, y a otras mineras, a toda la minería en realidad del norte, yo diría, y la verdad que dio un buen resultado y le compraron bastante estos palos. Pero fíjense que esta empresa, lo que es la empresa, quiero decir primero por las capacidades de innovación que tiene la empresa, por eso se lo estoy explicando esta cosa. Esta empresa se dio cuenta luego que era muy difícil trasladar o colocar o sacar los motores, por ejemplo, las poleas, por ejemplo, sacarla e instalarla, y se le ocurrió que quizás el propio pallet ya no fuese estático, sino que se pudiera mover y se pudiera eh, adosar o anclar al elemento que se quiere transportar con el objeto que pueda transportarse en forma más fácil. Y fíjense que así lo hizo y le dio muy buen resultado. Finalmente, el problema principal que tuvo esta empresa es que estos pallets, cuando están trasladando estos elementos a reparación, ya sea un motor, una polea o un trozo de correa transportador, una cosa de ese estilo, ¿ya? El problema que hay es que se necesita que sea transportado en forma eficiente en el menor tiempo posible. Y la verdad es que ahí hay un problema grave porque los dueños de estas poleas, los dueños de estos motores, una vez que el camión ha partido con su elemento a reparación, no le queda claro si ya ha llegado a un punto o no, si llegó a reparación o no, o si lo han entregado de vuelta. Entonces, a este señor de QIS se le ocurre que a estos elementos que se llaman DTMA, que se llaman dispositivos de transporte de activos, digamos, de activos de activos de gran peso, digamos, se le ocurre que se le podía colocar esta famosa tecnología IoT con el objeto ahora de ir trazando el recorrido de estos elementos. Y así es como nace este proyecto. ¿Cuál es la oportunidad y el desafío, como les quería decir, como les estaba explicando recién? Este proyecto queda dirigido entonces primero a generar un DTMA sensorizado. ¿Cuál es el problema? Uno de los graves problemas que se tenía, acá tenemos algunos dibujos en esta parte, digamos, en la parte izquierda hacia abajo, pueden ver algunos tipos de DTMA, ¿ya? Donde son verdaderas cunas donde se acuestan, digamos, los dispositivos y se afirman los dispositivos para su transporte. Entonces, uno de los problemas que había que necesitaba sensorizado. ¿Qué significa sensorizado? ¿Por qué? Se necesitaba saber si la persona que estaba utilizando ese dispositivo de transporte le estaba colocando el peso adecuado o no. Quizás lo estaba sobrecargando. Había bastante reclamo porque estos se destruían, porque decía que no eran capaces de soportar algún elemento que se iba a instalar y la verdad es que son diseñados para un peso específico. Entonces sería bueno saber cuánto peso le están colocando. Otras veces lo utilizaban con fines no adecuados, no con los pesos no cargados como corresponde. Y así, un montón de cosas, por lo tanto, se necesitaba un sensorizado y lo otro que se necesitaría que además pudiera seguir esto, o sea, saber si ya salió de la minera, si ya llegó a un puerto seco, si ya llegó al punto de reparación. ¿Ya? Lo otro que se necesitaba también en este proyecto, que es interesante, ya que se iba a enviar toda esta información, una plataforma para los propios clientes para que puedan hacer esos seguimientos. Y también se proponía una aplicación móvil que permita gestionar, digamos, todos estos traslados de los componentes. Y ese fue el proyecto, un proyecto, como le decía yo, es un caso real, donde se trata ahora de incorporar a cada uno de estos elementos de alto tonelaje, colocarle, adosarle un aparatito que le dé la capacidad ahora de transmitir en línea en todo rato sus parámetros y, por supuesto, su posición. En este caso, el DTMA inteligente, ahora le llamamos inteligente porque ya no es una cosa nomás, sino que ahora es una cosa con un computador adosado que le da la inteligencia. Entonces, este DTMA inteligente hoy día va a dar la posibilidad, por ejemplo, de gestionar el parque de DTMA. Los clientes van a poder saber dónde están todos sus DTMA, sus dispositivos, en qué estado están, ¿ya? Pueden administrar, pueden saber ahora si necesitan arrendar más o necesitan arrendar menos, o dónde tienen uno desocupado. No. Lo otro importante es la geolocalización. Por cada dispositivo, que es una cantidad bastante grande, muchísimo,
los clientes van a poder en un mapa saber dónde se encuentra cada uno de estos elementos. Quizás no me lo puedan creer aquí, pero hay veces que hay algunos dispositivos con los elementos cargados se han perdido por 6 meses. Se ha demorado 6 meses la empresa en saber en qué lugar, en qué taller, en qué bodega quedó estacionado este tema. ¿Ya? Por eso es importante hacer este tracking, como les decía, para ir viendo por dónde, y además un tracking histórico, para poder ver toda la trayectoria que ha realizado en el último mes, en el último año, ese elemento. Y lo que le explicaba delante, la sensorización de seguridad, o sea, ver si lo que se le montó es realmente lo que se debía montar, si no se está colocando más peso que el que corresponde, o si que no se ha cargado en forma inadecuada. Toda esta información, por supuesto, va a servir luego para realizar la gestión de todos estos elementos, que permite de esa forma, digamos, tener una gestión bastante más eficiente de los costos de la empresa. Los costos involucrados en esto que yo estoy hablando son muy grandes. Transportar cosas son muy grandes y desde que se echa a perder, desde que falla el motor de un gran camión a la que pueda volver a estar reparado y operativo, la verdad que es muy importante que ese tiempo sea lo menos posible. Bien, a grandes rasgos, de esto se trata entonces la solución. Por un lado, tenemos los elementos que yo digo base 1, base 2, que son los DTMA, son estos elementos de transporte que tienen adosado un computador, el cual tiene, en este caso en particular, no siempre es así, en este caso particular la solución IoT está realizada con un GPRS, a través de la red GPRS, tiene un chip GPRS cada elemento que transmite a la red GPRS su estado de sensores y su geolocalización. Desde GPRS se conecta, hay un computador gateway, que el que por una parte va recuperando todos estos elementos que son en realidad paquetes de información con los datos de transporte, pero también tiene paquetes de información con posibles alarmas. ¿Ya? Y eso lo toma este computador que es un gateway y lo transmite a través de internet, lo envía a un servidor de base de datos. En este servidor de base de datos también hay un servidor de aplicaciones donde estar conectado con esa base de datos y nos permite que los clientes se vayan conectando a través de internet, se vayan conectando, digamos, a estas aplicaciones y vayan mirando la trazabilidad de estos DTMA. También se ha incorporado, pero por ahora esto no se ha creado, la idea es generar a futuro unos tótem capturadores de datos, donde cuando los vehículos que van cargados vayan pasando por esos tótem, también vayan incorporando información a esta base de datos. De eso se trata en general una vista general de cómo funciona esta cosa, ¿ya? De cómo funciona. Cada cliente va a entrar a una aplicación, ya sea en su computador, en su móvil o en su tablet, donde se va a identificar. Un cliente es una persona que arrienda los DTMA para el transporte de sus dispositivos. ¿Ya? Y luego podrá ver, una vez que ha ingresado, le va a aparecer un mapa de la región, de la zona donde están sus DTMA y van a aparecer en ese punto, digamos en este minuto ya aparecen, en ese punto indicado dónde están sus DTMA. Tiene al lado izquierdo un menú de cosas que puede hacer con eso. ¿Ya? Si él acerca el cursor a un punto de un DTMA en particular, le va a dar ahí los detalles de ese DTMA. Le va a decir el código del DTMA, le va a decir el estado del DTMA, ¿ya? Y algunos datos importantes que se necesite saber de forma rápida, ¿ya? Sin embargo, luego él puede acudir a un listado de sus dispositivos de sus dispositivos que tiene arrendado, que tiene comprado, y a través de este listado va a poder acceder a cada uno de ellos y verlos en el mapa donde están, o incluso va a poder darle un clic a alguno de estos dispositivos y va a poder ver el histórico de ellos. ¿Qué parte requieren? Y esto lo quería incorporar, que es importante. Fíjense que en esta aplicación hemos tenido bastante éxito porque están los datos recibiendo, ningún problema. Pero ¿qué parte todavía no está solucionado totalmente?
o sea, no, la verdad es que todavía no está solucionado ni remotamente, y es el tema de la autonomía, del DTMA inteligente en este caso, y en el caso de la robótica y en el caso de todas estas soluciones IoT, tal vez uno de los problemas más grandes que tenemos todavía es con la autonomía. ¿Qué significa autonomía? Desde dos puntos de vista. La autonomía en potencia eléctrica, ¿ya? Por ejemplo, este DTMA en este momento los tenemos diseñado y va a poder funcionar alrededor de 4 semanas, cerca de un mes, pero la verdad que los clientes lo que necesitarían en el momento ideal es que esta cosa pudiera funcionar aproximadamente 6 meses sin tener que estar recargando batería. ¿Por qué? Porque estos DTMA van a andar arriba de los camiones y alguna vez van a estar en una bodega, en otra vez está a la intemperie, otra vez está en traslado. Entonces, no, se necesita que no esté enchufado. Por lo tanto, si ahora hay un desafío que todavía queda, es tratar de extender el tiempo de autonomía en potencia eléctrica. Y la otra autonomía, que todavía es media complicada, es la autonomía respecto a la comunicación. Nosotros, en nuestras ciudades, vemos que hay distintos proveedores de Internet, distintos proveedores de comunicación que nos dan una autonomía bastante importante. Pero en el momento que salimos de las ciudades, por supuesto por el aspecto económico, esa autonomía se comienza a perder. Y hoy día, por ejemplo, las autonomías existen en caminos específicos que van desde las ciudades hacia las mineras o de las mineras hacia otra minera en particular. Pero hay muchas zonas hoy día aquí en la segunda región donde la autonomía en comunicación no es la más adecuada. Y hay que estar generando todo un sistema ahí que tiene que estar recordando qué datos no ha transmitido y en el momento que tenga comunicación transmita los datos que corresponden. Entonces, todavía tenemos alguna problemática en el tema de la autonomía, pero hasta ahora este sistema está dando muy buen resultado. ¿Mm? Bien, algunos consejos, eso sería más o menos mi presentación, pero quería darle algunos consejos a los actuales estudiantes, nuestros estudiantes de nuestras universidades en Chile, y es que hay algo muy importante, el intentar generar eh, soluciones muy de bajo nivel. ¿A qué me refiero de bajo nivel? Procesar una imagen en una cámara, me refiero a procesar los datos de un sensor. La verdad que el tratar de hacer esas cosas hoy día está muy solucionado en todas partes. Mi recomendación es que nos dediquemos principalmente a la integración. O sea, hay que aprender. Tenemos la tecnología en nuestras manos. Hoy día es fácil obtener un sensor que no solo tome un dato, sino que nos entregue un dato inteligente, que un dato ya procesado. Entonces hoy día mi consejo es que nuestros alumnos aprendan estos elementos que ya funcionan en forma inteligente. No es el sensor en bruto que antes teníamos que preparar, alinealizar y procesar, digamos, para poder trabajarlo, sino que trabajen ya con el elemento inteligente, que aprendamos a integrarlo. Hoy día creo que la capacidad más importante es la integración tecnológica, es lo más importante. Y lo otro es que les recomiendo, una vez aprendiendo e integrando, que emprendan. ¿Mm? Es un consejo, la verdad que se ve que esta cosa va bien en ese tema de emprendimiento. Hay muchos jóvenes emprendiendo en este momento. Básicamente ese es el consejo que quería darles y esa es mi presentación. Me gustaría ver si alguien tiene alguna consulta o alguna duda. Sí, claro, Ricardo, muchas gracias por tu presentación, muy interesante. Y como tú dices, es una, digamos, una muestra de lo que se puede hacer entre la universidad y la empresa, ¿sí? Aplicaciones concretas. En este sentido, hay algunas preguntas, Ricardo. Por acá Sí, Sergio Hernán Valenzuela nos ha enviado a través del chat y también invitamos a los demás asistentes, espectadores que se han conectado. Si tienen algunas preguntas también las pueden hacer a través del chat, que aquí se las transmitimos a Ricardo. Bueno, entonces Sergio Hernán nos pregunta, ¿qué pasa con la infraestructura de conexión para IoT? ¿Qué ya. puedes decir? ¿Cómo está el estado actual? ¿Cómo estamos con eso? Ya, mira, yo tal vez vuelva a algunas, a ver si puedo volver. Quiero volver a alguna presentación para poder dar respuesta a ello. Mm.
Ah, ya. Voy a volver a algunas para poder dar respuesta. Bueno, voy a comenzar mientras logro tener lo que quiero. Eh, en lo que es infraestructura, la verdad que en Chile yo creo que estamos bastante bien, ¿m? Bastante bien y lo que nos ha dado la posibilidad de estar bastante bien es justamente la minería, ¿ya? La minería hoy día nos ha entregado la posibilidad de conectividad incluso en pleno desierto. Ahora nosotros aquí en particular, esto quería mostrarles, esta me interesaba. En particular, eh, para poder hacer una aplicación IoT, la verdad que, porque está muy lento, cuando uno quiere tener una aplicación IoT, la conectividad la podemos tener por distintas formas. Les voy a explicar un poquito. Primero, por ejemplo, yo he estado desarrollando aplicaciones IoT donde no es necesario que esté conectado en forma directa a la nube a través de una conexión GPRS. La conexión GPRS es bastante útil, la conexión GPRS, pero el tema que tiene la conexión GPRS, como bien estaba explicando recién, no tiene, no tiene presencia en todo el norte, en este caso de Chile. Lo vamos a encontrar en algunos caminos hacia algunas mineras, pero la verdad que hay zonas de las mineras, zonas grandes de las mineras donde no hay conectividad. Si nosotros revisáramos y los distintos, las distintas empresas, digamos, que nos dan servicio en este momento, como Entel, como, bueno, tenemos ahí Movistar y varias empresas que nos dan este tipo de servicios, no sé cuál puede ser en Colombia, pero varias de estas empresas que nos dan servicios, eh, si nosotros le pedimos el mapa en el cual ellos nos entregan ese servicio, la verdad que el mapa es bastante limitado. Yo, sin el ánimo de hacer ninguna propaganda, les puedo decir que para nosotros, en este momento, una de las empresas que da mejor servicio es Entel, ¿ya? Es donde hemos logrado encontrar en el máximo territorio, digamos, conectividad sin problema. Pero ¿qué es lo que les quería decir? Eso no es un problema para las aplicaciones IoT. Por eso está este elemento que yo colocaba acá, tótem de captura de datos. Por ejemplo, lo que más necesitamos es alguna forma de llegar a Internet, alguna forma. Y lo que sí tenemos en muchas partes, por ejemplo, aquí en el norte tenemos pueblos, tenemos puertos secos, tenemos distintas empresas ya que tienen conectividad, que tienen algún tipo de conectividad a través de fibra óptica, a través de distintas formas, y lo que se pueden hacer son estos tótems de comunicación donde nuestros elementos cuando pasen y los detecten, transmitan y se coloquen al día con la transmisión. O sea, ¿a qué me refiero? Puede que no haya comunicación entre, por ejemplo, Escondida y Mejillones, pero puede que al pasar, voy a poner como ejemplo, por Baquedano, o al pasar por alguna otra empresa, ¿ya? Pase por algún tótem de comunicación y este tótem de comunicación transfiere los datos y se coloque al día. Eso nos va a quitar un poquito la pérdida de información en línea. Digamos, vamos a tener información que sucedió hace 2 horas, 3 horas, pero por lo menos vamos a tener esa información y no la vamos a perder. Realmente, las aplicaciones IoT no tenemos por qué siempre estar pensando en el enlace GPRS. Nosotros es bastante y nos ha servido bastante, por ejemplo, los enlaces de telemetría, enlaces de baja frecuencia. Hemos hecho pruebas con enlaces de baja frecuencia, de frecuencias que dan en el orden de los 450 MHz. Incluso hay enlaces de frecuencia más bajos que 450 MHz, con lo cual se logra un alcance más grande de las comunicaciones. Y hoy día venden, desgraciadamente que ahí ya empiezan a subir un poco los costos, pero venden enlaces de comunicación donde podemos hasta 9, 10 kilómetros de distancia, con cerros entre medio, podemos llevar información. Entonces nosotros pudiéramos tener en un área grande, despoblada, transmitiendo enlaces en telemetría y luego estos enlaces a través de un único enlace conectándose a Internet. Entonces, todavía, como le decía, hay algunos desafíos en el tema de comunicación, pero lo podemos solucionar interconectando a través de enlaces de telemetría y luego un computador haciendo las veces de gateway, conectándose a Internet, donde ahí vamos a tener que gastar los recursos para llegar a Internet. GPRS es una buena alternativa, muy buena alternativa, pero todavía no lo vamos a encontrar así desplegado en todo el norte. Y hay que hacer esta solución
de que generar puntos en los cuales podemos tener nosotros donde capturen los datos que no han sido, que no han logrado comunicarse. Eso específicamente en eso. Ok, Ricardo, muchas gracias por tu respuesta. Hay otra pregunta que también hace Sergio Hernán Valenzuela y es la siguiente. ¿Existe facilidad para acceder a la conectividad de Internet en términos técnicos como económicos? Es decir, ¿es fácil y accesible económicamente tener acceso a una IP fija para cualquier ciudadano que requiera este servicio? ¿Cómo es el asunto a través de, digamos, de las empresas para poder acceder, las empresas proveedoras de este tipo de Claro, recursos? claro, ese tema es interesante, ¿eh? Qué bueno que haya hecho esa consulta. La verdad que conectar un elemento a Internet no es lo mismo que conectarnos nosotros en nuestra casa a Internet. La verdad que hay protocolos especiales que podemos hablar de lo que se llaman los NAT, NAT invertidos y cosas de ese estilo, pero eso es, de todas maneras, en nuestra casa, los enlaces a Internet que tenemos son enlaces que son redes privadas, ¿ya? Somos parte de una red privada. La verdad que de una IP, disponer de un IP que nos permita dar servicios, disponer de un IP que permita dar servicios es bastante caro. Entonces, hoy día en las empresas que yo trabajo con empresas que son de la, llamemos de la mediana empresa, esas empresas tienen los medios como para comprar enlaces que le pudieran estar costando hoy día. En este minuto cuestan entre 800 y 1 millón de pesos, donde las personas pueden disponer a través de fibra óptica, estas empresas pueden disponer de IPs reales en las cuales ellos pueden dar servicio, ¿ya? Pueden dar servicio. Ahora, y pueden dar servicio y pueden generar todo este sistema que estamos hablando. Sin embargo, también existe la posibilidad en empresas más pequeñas donde estos servidores se contraten, ¿ya? Se contraten a servicios en la nube, pueden estar en Norteamérica, aquí en Chile también se entregan, y pudiéramos tener acceso a ello. Lo que sí, ya no vamos a poder entregar el mismo nivel de servicio, el mismo tipo de servicio, ¿ya? Pero, pero sí se pueden hacer contratando. Y esos computadores, o sea, esos servidores, digamos que podemos contratarlos, son costos que no son elevados. Estamos hablando del orden de 100.000 pesos cada 6 meses, puede ser 100.000 pesos al año, dependiendo de la necesidad que tengamos. Entonces, la verdad que ese tema también todavía es complicado. Ahora, veamos el tema del GPRS. El GPRS es diferente, porque el GPRS, la verdad que todos los celulares de una misma empresa son una misma red, es una sola red. Por lo tanto, ahí es menos problema con el GPRS, porque yo por el GPRS tengo un IP con la que voy a poder llegar a cualquier parte, incluso si es que quiero comunicarme directamente, puedo colocar otro elemento GPRS de la misma empresa y estoy en la misma red. Así que ahí se me hace más fácil. O sea, hoy día hay posibilidades de conectarse, pero sí es cierto, quizás si ese es el cuestionamiento, que si yo quiero tener un servicio como el que estamos mostrando aquí, ¿ya? Y que esos servidores estén viviendo en forma local en la empresa, conectándose a Internet, hoy día eso le va a significar un pago más o menos significativo. Estamos hablando de 800.000 pesos mensuales, más o menos, 800 a 1 millón de pesos mensuales con 5 IP reales que pueda disponer. Eso hoy día lo entrega Entel, lo entrega Movistar. Esas dos empresas las entregan sin ningún problema a la empresa. Eso es lo que puedo decir. No sé si queda satisfecho con esa respuesta. Correcto, Ricardo. Gracias por esa ilustración. Igualmente, hay una pregunta de Jimena Badilla. Ya. Ella nos envía lo siguiente. Dice, según tu experiencia, Ricardo, y considerando la cantidad de datos que generan los dispositivos IoT, que en general pues están todo el tiempo, digamos, capturando datos y son sensores, etcétera. Entonces, ¿cómo la inteligencia artificial se puede poner al servicio de las soluciones de IoT? ¿Qué se puede decir con esto, uniendo estas dos tecnologías? Claro. La verdad, claro, son dos tecnologías diferentes. Mira, la verdad que yo diría que todos estos temas de data science, la inteligencia artificial en sí, entra como, entra como detrásito de este tema. A ver si me puedo explicar.
Lo primero es conectar las cosas, lo primero es adquirir los datos, conectar los sensores. Como bien dice Jimena, parece que era, como bien dice Jimena, la verdad que estos sensores cuando se ponen a funcionar, viejo, empiezan a generar cataratas de datos, cualquier cantidad de datos. Afortunadamente, hoy día esos datos todavía se manejan con unos pocos bytes y si bien generan grandes cantidades de información, yo te puedo decir que un sistema como el que estamos viendo acá, al paso de un año no va a generar más de 1 giga de información, pero es una cantidad extraordinaria esa de datos. Lo que pasa es que son datos en modo texto con no más de 2 bytes o 4 bytes de unos pocos bytes de ancho, digamos. Hay datos más grandes en realidad, de unos bytes de ancho. Pero ahora, ¿dónde entra este tema? Entra este tema cuando ya se tienen estos datos para realizar el procesamiento de esos datos y revisar, por ejemplo, algunos patrones de comportamiento. ¿A qué me refiero? O dónde pudiera ser, donde yo veo esa parte de la inteligencia de datos importante en nuestro sistema. Una vez que nosotros tengamos la información de las piezas que estén enviadas a reparación, vamos a poder hacer un análisis, digamos, de, por ejemplo, algunos patrones de comportamiento de estas piezas. Me voy a explicar un poquito más específico. En algún momento yo estuve trabajando en una empresa que reparaba motores eléctricos. Y fíjense que en el análisis de cada vez que estos motores reparaban, cuánto se demoraba en volver a estar reparado, qué tipo de falla tenía, fíjense que fueron a través de sistemas de análisis de inteligencia que pudieron detectar, por ejemplo, que en algunas partes había problemas con los choferes no manejaban como correspondían estos camiones y eso generaba este tipo de falla. Entonces, comienzan en los datos, comienzan a aparecer comportamientos de ellos que la inteligencia artificial nos permite, digamos, de eso poder a futuro predecir, por ejemplo, predecir el momento posible de falla de algún motor, de falla de algún polín, de alguna cosa, ¿ya? Yo creo que ahí es el gran aporte que va a tener la inteligencia artificial que nos va a permitir ahora toda esa cantidad de datos que estamos empezando a generar, porque creo que en este momento estamos en el mundo más de la generación de los datos, ahora tomar todos esos datos y hacer un análisis que nos permita ya no andar todo el tiempo corrigiendo cosas, sino que nos permita predecir y planificar. Yo creo que por ahí va el aporte de, todo, de toda la inteligencia artificial que va a ir detrás de estos datos. ¿Mm? Eso. Ok, ok, Ricardo. Por aquí un último comentario que hace Sergio Hernán. Pronto Ya. tú puedes complementar un poco. Él dice que una IP fija en algunos países cuesta $2 mensuales, mientras Mm. que en Chile cuesta alrededor de $100 mensuales. Sí. ¿Qué puedes decir de eso y la tendencia que hay en este sentido? Así es, pues. Así es, como él lo dice, realmente es, pero la verdad es que no sé si yo piense que esa cosa en este momento es importante. A ver si me explico. Eh, la verdad es que en estos casos, para este tipo de aplicaciones, una, una IP, una IP fija, digamos, o un par de IP fijas sería suficiente para hacer una gran aplicación. Lo que yo necesito es llegar a un lugar con un IP, pero todo este resto de elementos, todo lo que hemos visto nosotros, o cada uno de estos elementos, no necesitan tener IP fija. Los elementos, lo que tú haces ahora, más bien, es en un elemento que tiene una IP fija, tener un computador que reciba y entregue cosas. Y estos elementos, tantos que sean los generadores de datos, como son los utilizadores de esos datos, lo que tienen que hacer es ir a esos elementos y o entregar sus datos a ese elemento, por eso están estos nombres de gateway, ¿me entiendes? O entregar esos datos a ese elemento o recibir datos de esos elementos. Tú no necesitas que se comuniquen entre ellos en forma directa, sino que necesitas que se comuniquen entre ellos con un elemento, que por eso se llama gateway, con un elemento que lo que va haciendo ese elemento es recibir de algunos y entregarles a otros. Ese es el puente. Nosotros lo que necesitamos no es que estos elementos se comuniquen unos con otros directamente, sino que cada uno de ellos se comuniquen con un elemento común. ¿Me entienden? Por ejemplo, quiero explicar, cuando nosotros estamos trabajando con WhatsApp o estamos trabajando con cualquiera de estas redes sociales,
no nos estamos comunicando, aunque pareciera que no estamos comunicando entre uno y otro, no nos estamos comunicando entre uno y otro, nos estamos comunicando con una única máquina, que en esa máquina yo coloco un mensaje, que hay otra máquina, hay otro punto que se está comunicando en esa máquina y detecta el mensaje y lo recibe, ¿me entiendes? Entonces, voy a que no es necesaria una gran cantidad de direcciones IP. Eso es lo primero que quería explicar. Y eso es cierto, pero eso yo estoy esperando que cambie un poco. Ahora hay que ver también con la escasez de las IP reales. Yo no sé en qué parte puedan dar por $2, digamos, una IP real. Las IP reales, hoy día estamos trabajando todavía con IPv4 y todavía las IP reales son escasas. Todavía son muy escasas. Entonces yo creo que más bien hay que seguir viendo este tipo de soluciones donde trabajamos con computadores de gateway, digamos, donde todos los elementos, ninguno necesita de estos IP reales y se están comunicando con ese único que necesita IP real y que está dando los servicios, digamos, ¿m? Y está dando el servicio. Eso yo pienso. Sin embargo, no quita que tienen razón lo que están diciendo, que en Chile es muy caro, las comunicaciones son muy caras, no es muy buena la calidad y no, yo creo que eso debería bajar de precio. Mm, Ya, eso. muy bien, Ricardo. De todas maneras, como para complementar un poco, creo que la tecnología siempre es así. En la medida en que va penetrando más estas tecnologías, pues van apareciendo también más proveedores y la competencia hace que baje también los precios. Además, la tecnología pues también se va abaratando con el tiempo, ¿cierto? Lo mismo Sí. pasaba con los celulares por allá en la época de los 90 cuando empezaron a salir las primeras redes celulares, era muy costoso, no estaba masificado, ya más o menos en la primera década del 2000, ya casi cualquier ciudadano podría, digamos, acceder a este servicio, tener un celular, poderlo mantener, poder estar pagando, digamos, unas tarifas más adecuadas. Y bueno, ya vemos hoy en día que el acceso es casi que universal, ¿cierto? Entonces, pienso que también en eso va a pasar con el acceso a este tipo de redes, ¿sí? Y de servicios para el Internet de las cosas. Sí, así es. Bueno, Justamente. Ricardo, entonces ya estamos cerca de empezar la segunda conferencia, entonces agradecemos mucho